Durante esta jornada se ha hecho público el informe del Observatorio de Derechos Humanos que constata la grave violación de los derechos humanos en nuestro país. Incluso solicita al presidente de la República una reforma urgente de Carabineros de Chile. Es algo que seguramente el senador Juan Ignacio Latorre, a quien le damos la bienvenida, había escuchado anteriormente ya en la Comisión de Derechos Humanos, donde estuvieron recibiendo varias audiencias donde se habían constatado estos hechos. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que desde el día 1 de las protestas sociales hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos recibiendo audiencias, el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico, agrupaciones, observadores, víctimas, familiares y hemos ido constatando cómo el conflicto ha ido escalando, por un lado, y cómo la fuerza policial, la fuerza desmedida, también el periodo que fue el estado de emergencia, ¿no? La cantidad de muertos, de personas torturadas, las querellas que se han presentado, por lo tanto, para nosotros no es nada nuevo, sin embargo tiene un peso significativo el hecho de que ya dos organismos internacionales, primero Amnistía Internacional entrega un informe que el gobierno lo rechaza, que las Fuerzas Armadas lo rechazan también, pero ahora, Vivanco y la organización internacional, que por lo demás hacen denuncias en toda América Latina, en distintas partes del mundo, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, han hecho denuncias de violación a los derechos humanos, y yo creo que tiene un peso internacional importante que el gobierno debería tomar con responsabilidad, el llamado a reformar profundamente a las policías, el dejar de usar balines contra la gente y contra los manifestantes, los protocolos, cómo están disparando a los rostros. Hoy día además nos enteramos la lamentable, triste noticia de la pérdida de la visión de Gustavo Gatica, ¿no? Había una pequeña probabilidad de que se recuperara algo en parte su visión, pero el costo en derechos humanos es muy alto, es muy alto. Hay un problema, tiende a polarizar, tal vez se equivoca claramente el gobierno o también las Fuerzas Armadas al salir un poco a tergiversar o no aceptar del todo, rechazar definitivamente el informe que había hecho Amnistía, y ahora viene este nuevo informe. Entonces eso entrega una señal principalmente a la gente que se manifiesta o a quienes están de un lado o del otro, podríamos decir, a polarizar más la sociedad, y eso genera mayor problema en lo que se está viendo ahora. ¿No contribuye a solucionar esta crisis? Yo creo que no contribuye y yo creo que además genera una disonancia cognitiva, por decirlo así, con la ciudadanía, cuando el mismo presidente Piñera y el gobierno en sus distintas vocerías, el ministro Blumel, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo dicho, la vocera Carla Rubilar, cuando ellos dicen que están comprometidos con los derechos humanos. Entonces, un gobierno comprometido con los derechos humanos frente a una denuncia tan grave de organismos internacionales que tienen prestigio internacional en esta materia, lo que debería hacer es más bien recoger el informe, recibir audiencia. Ellos solicitaron audiencia, en el caso de Amnistía no los habían recibido, en el caso de Vivanco sí hoy día, pero en el fondo tener audiencia, recibir el informe y mostrarse disponible a colaborar con la justicia para que no exista impunidad. Esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia. En una democracia, cuando se violan los derechos humanos, un gobierno comprometido debería ponerse a disposición de la justicia, de colaborar para que no exista impunidad, y al mismo tiempo debería generar un dispositivo de políticas para reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el caso de Gustavo Gatica, pero hay cientos de personas, hay miles de personas heridas con denuncias, etcétera, de distintos apremios ilegítimos. Entonces, medidas de justicia para que no exista impunidad y medidas de reparación a las víctimas. Y en vez de eso, lo que hace el gobierno es más bien salir a rechazar el informe, sale además con un respaldo a las Fuerzas Armadas, que yo creo que es muy peligroso porque las Fuerzas Armadas son una institución no deliberante, tiene que ser una institución obediente, subordinada al poder civil, no deliberante, y no tiene por qué emitir una opinión respecto a una coyuntura de una crisis en relación a derechos humanos frente a un organismo internacional que hace la denuncia en Chile. Habíamos mencionado recién lo que se conoció también de Gustavo Gatica durante esta jornada. Ustedes habían, entiendo, tratado a lo mejor de impulsar, a lo mejor dentro de la materia presupuestaria o por otra vía, que exista una reparación para las personas, que esté reflejada de alguna forma, que exista alguna
partida presupuestaria a lo mejor, o algo que les permita a estas personas de alguna u otra manera, o que el Estado responda de alguna forma a esa mutilación de las que han sido víctimas? Así es, lo buscamos, no fue muy acogida esa propuesta, y esto es por una realidad muy concreta. La Asociación de Oftalmólogos en Chile da cuenta de cerca de 300 casos de distinto tipo de daño ocular. Hay algunos con pérdida completa y otros daño parcial, pero todos en el fondo con heridas a los ojos, ¿no? Por balines, por disparos. Y en Chile tenemos una estructura que es de muy buena calidad en el Hospital Salvador, pero que, dada esta coyuntura, está colapsada. Y hay mucha gente de regiones que tiene que ir al Hospital Salvador, no hay cupos disponibles. Imagínense todo lo que implica para las familias. Hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos testimonios de familiares que tienen que hacer un tremendo esfuerzo para acompañar a sus hijos que están hospitalizados, gente que viaja de regiones, y es un costo económico en el fondo, gente que deja de trabajar, que ha perdido, ¿no?, su trabajo, como la recuperación también, ojo, el impacto en salud mental que implica no solo la integridad física, sino que el impacto en salud mental de este tipo de torturas o de apremios ilegítimos o de violación a los derechos humanos también es muy importante, y todo eso tiene un costo económico para las personas, un tiempo de recuperación, y acá el Estado debería ser proactivo en medidas de reparación. Yo creo que acá vamos a tener que generar una especie de mesa de justicia y reparación. La justicia está haciendo su trabajo, la Fiscalía está haciendo su trabajo, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay querellas, etc. Hay formalizaciones en curso, investigaciones en curso. La justicia en un Estado democrático de derecho debe hacer su trabajo para que no exista impunidad, pero al mismo tiempo acá debe haber reparación por parte del Estado a las víctimas. Justamente los tribunales fueron los que, antes de que incluso aparecieran estos informes de derechos humanos, los que habían dictaminado por regiones, por ejemplo, que se dejaran usar los balines, incluso prohibiendo a la autoridad, en este caso castrense, de las Fuerzas Armadas, que volvieran a decretar el toque de queda, que no estaba dentro de las facultades, que es algo que también se analizó en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cree usted que pasa por ahí el punto de desconocer estos informes que, en el caso de Amnistía, también daban cuenta de una violación generalizada a los derechos humanos, y que dentro de la legislación, yo recuerdo la audiencia del abogado Juan Pablo Mañalich, que decía que esto podía constituir un delito eventualmente imputable incluso al presidente de la República, o lo que esto pudiera representar en el eventual juicio político que tiene en la Cámara de Diputados? Sí, bueno, yo creo que acá han habido muchas irregularidades. Por ejemplo, los toques de queda, hubo personas detenidas y maltratadas con apremios ilegítimos cuando simplemente es una falta administrativa, ¿no? Pasarse del horario de toque de queda, a veces por distintas circunstancias, personas que venían de su trabajo, no alcanzaban a tener salvoconducto, problemas de locomoción, y se encontraban en una situación expuestas a ser detenidas, maltratadas. ¿Para qué decir los problemas que ha habido con detenciones en comisarías, con denuncias de abusos sexuales, de tortura, apremios ilegítimos, etcétera? Yo creo que acá claramente ha habido un uso de la fuerza más allá de los protocolos, ¿no?, con los estándares de derechos humanos. Ha habido por eso se habla de una violación generalizada y sistemática de violación a los derechos humanos, y donde hoy día, bueno, hay tribunales de justicia que están persiguiendo las responsabilidades penales y también políticas. O sea, ¿quiénes están detrás? Porque acá estamos hablando de instituciones jerarquizadas, con, ¿no?, mando vertical, que responden además políticamente. El Ministerio del Interior, está el ministro, el subsecretario, y podría llegar obviamente hasta el presidente de la República. Y existe además hoy día Tribunal Penal Internacional, en caso de que todas las instancias se agoten en la justicia a nivel nacional. Por lo tanto, este es un asunto abierto, absolutamente abierto, y en desarrollo, ¿no? A mí me preocupa el uso de la fuerza, tanto de la policía como también, eventualmente, de las Fuerzas Armadas, que el presidente Piñera siempre ha estado permanentemente amenazando que va a utilizar a las Fuerzas Armadas para el orden público, ¿no?, cuando sabemos que el rol de las Fuerzas Armadas es más bien para la seguridad nacional, no para el restablecimiento del orden público. De todas formas, senadores, por cierto, nadie ha desconocido que existe un problema de orden público severo ahora durante esta jornada, tanto en Viña, en Valparaíso o en Santiago. Se han producido hechos
graves, si bien las señales, lo hablábamos recién, a lo mejor que se entregan no son las mejores para controlar o para evitar que exista una polarización, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué es lo que le está faltando al gobierno para tratar de calmar la situación, considerando que otras instancias como llevar a las Fuerzas Armadas a la calle o aumentar a lo mejor el personal de carabineros probablemente no han funcionado hasta ahora? A ver, claramente, y lo volvemos a decir, a repetir, todo acto de violencia contra la propiedad pública o privada y los delitos tienen que ser sancionados, tienen que ser perseguidos, y el uso de la fuerza en ese sentido tiene que ser focalizado, ¿no? Un uso proporcional a los delitos que se están cometiendo, y esas personas tienen que pasar por el sistema de justicia y ser sancionadas con el ordenamiento jurídico que tenemos. Hoy día hay penas y se han aumentado las penas incluso para delitos de incendio, delitos robo, saqueo, el comercio, etcétera. Que la mayoría son delitos contra la propiedad, en el fondo. También lo que son los delitos contra agredir, en el fondo, a funcionarios de policía, investigaciones, ¿no? Que han habido agresiones y esas personas tienen que ser obviamente detenidas. Acá no queremos mezclar lo que son las legítimas protestas sociales, masivas protestas sociales que han habido en Chile, la mayoría pacíficas, de grupos que, ojo, no sabemos bien quiénes son, qué grupos son, y ahí es donde falta inteligencia en Chile, en nuestro país, en nuestras policías, para poder detectar, prevenir adecuadamente y sancionar adecuadamente a quienes están vandalizando en el fondo y se aprovechan de las manifestaciones para generar violencia en el espacio público, ¿no? Se habla mucho que pueden haber personas vinculadas al narco, grupos de delincuencia común, ¿no? Que están realizando este tipo de acciones, pero bueno, sabemos que son una minoría de gente, ¿no? La pregunta es si, o qué ha pasado que ha costado tanto controlar, que ha costado tanto perseguir y focalizar la acción policial ahí con una fuerza proporcional, en vez de reprimir manifestaciones, en el fondo, a personas que marchan, que han sido agredidas, que han sido detenidas sin que estén realizando ningún tipo de desorden o de violencia en el espacio público. Entonces hay que aprender a distinguir acá y pareciera ser que el problema que ha habido es no abordar demasiado con inteligencia el problema del orden público. Por otro lado, creemos que la agenda social del Ejecutivo se queda corta, ¿no? Para responder a las demandas de cambios profundos que está planteando la sociedad chilena. El gobierno está como abriendo la billetera, pero como a goteras en el fondo, ¿no? Un poquito en pensiones, en transporte público, adulto mayor, algo en medicamentos, pero no se está tocando el modelo en el fondo de injusticia, el modelo neoliberal que tanta injusticia y desigualdad ha generado en nuestro país. En ese sentido, ¿cómo ve el acuerdo que llegó recién la comisión mixta hace un rato? ¿Cuál va a ser su postura? Porque esto tiene que volver a la sala próximamente. Es un avance, podría ser que se vaya a aumentar la pensión ahora, pero claro, pareciera que hay muchas otras cosas más que tocar en esta agenda social. No, claramente en la ley de presupuesto, y yo lo he dicho, yo voy a apoyar todo lo que implique mejorar las condiciones de vida materiales de la gente, todo lo que implique un aumento en la pensión básica solidaria, la rebaja del pasaje al adulto mayor, la condonación de multas e intereses para el CAE, medicamentos, etc. Hay una serie de cosas que son un avance para la gente y obviamente no me voy a restar y voy a apoyar. Pero claramente el problema social de fondo no se soluciona ahí, es decir, las AFP y sus intereses y sus ganancias no se tocan. Y las pensiones, ahí acá vamos a tener que hacer un esfuerzo, más allá de la ley de presupuesto, en el proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados sobre pensiones, de cualquier aporte adicional del empleador tiene que ser con lógica de solidaridad para que los beneficios se vean en el corto plazo, no en 40 años más. Y eso implica tocar la estructura del sistema, tocar los intereses de las AFP en ese sentido, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que ir más al fondo del asunto. Yo creo que el gobierno, ya llevamos 40 días prácticamente de movilizaciones y el gobierno evita tocar el modelo, evita tocar los intereses del 1% más rico, de los súper ricos, digamos, en términos de una estructura tributaria mucho más progresiva, por ejemplo. De hecho, algunas de las voces al término de esa comisión mixta hablaban de una nueva reforma tributaria, esta vez justamente para ir en ese sentido. Porque, claro, el gobierno pone el argumento, principalmente el ministro de Hacienda, de que no hay recursos para financiar tantas cosas como se quisieran. Entonces, hay que recaudar
de otra forma, probablemente yendo a buscar recursos donde hasta ahora no se habían encontrado. Se habla de exención de impuestos, donde hay mucha plata que podría recaudar el Estado. También podrían ser otros contratos. No sé, a veces la gente dice por ahí el royalty minero. En fin, muchas cosas que podrían abordarse. Senador, le agradecemos por haber tomado estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. El senador Juan Ignacio Latorre, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, con quien abordamos la problemática, lo que falta por abordar esta agenda social que parece que tiene una larga lista de tareas. Por cierto, también lo están en materia de derechos humanos, según los últimos informes que se han conocido respecto de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en nuestro país. Les agradecemos por haber estado junto a nosotros y los invitamos a que revisen también estas entrevistas. Tienen la posibilidad de hacerlo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.